Bueno, el título que le he puesto el día de hoy a la prédica es Predicando que Jesús es Dios. Precisamente este es el tema principal de esta porción que vamos a estudiar. Predicando que Jesús es Dios. En el capítulo 13 y 14 veremos el primer viaje misionero. En estos dos capítulos nosotros vamos a estar presenciando qué es lo que sucedió en este primer viaje misionero, quiénes iban y a qué lugares llegaron y qué es lo que hicieron en ese primer viaje misionero. Hemos visto que todo está bajo el control de nuestro Dios, ¿verdad? Él es quien dirige a su iglesia y todos los acontecimientos de nuestras vidas. Veremos cómo se fue estableciendo la iglesia por todo el mundo gracias al trabajo misionero de la iglesia primitiva. Esa primera iglesia que se reunía en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Donde los pastores eran Pablo, Bernabé y otros tres personajes que dijimos la vez pasada, ¿verdad? Bueno, pues hoy veremos cuál es la misión de la iglesia, para qué fue llamada o para qué fue formada la iglesia precisamente. Hay muchas veces que nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la misión de la iglesia? ¿No? Pues el día de hoy, en esta porción nosotros la vamos a ver muy claro, ¿no? Bueno, vamos a ver 4 temas. En primer lugar, vamos a ver que Dios nos ha dado un ministerio muy difícil. Nos ha dado un ministerio muy difícil, en donde tenemos que predicar que Jesús es Dios. Ese es el ministerio que nos ha dado Dios, en donde tenemos que predicar que Jesús es Dios, donde tenemos que decirle a la gente, ¿verdad?, con las escrituras en la mano, de que Jesús es Dios. Y en el tercer punto vamos a ver que en esta prédica que nosotros hagamos o en la que hizo Pablo, se llama al arrepentimiento, se llama a que la gente deje de hacer las cosas como las estaba haciendo a su manera, ¿verdad? Y como cuarto punto vamos a ver que al final de cuentas se cumple la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a ir analizando el texto poco a poco, porque como es un texto largo, lo vamos a ir analizando poco a poco, ¿verdad? Bueno, en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, tenemos un ejemplo pero muy interesante de cómo se debe de predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, no? Es que a mí sí me gustaría ir a predicar la palabra, pero ¿qué tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estar en una clase de evangelismo durante mucho tiempo para que yo pueda ir a predicar el evangelio. Pues realmente aquí tenemos una gran enseñanza de cómo debemos de predicar el evangelio. El día de hoy, en esta porción, si nosotros ponemos atención, son los elementos necesarios que se necesita para poder evangelizar. Cuando nosotros salimos y cuando tenemos la oportunidad de predicar el evangelio a alguien, aquí hay un ejemplo pero clarísimo de cómo se debe de predicar el evangelio de una manera bíblica. Entonces vamos a ver el primer punto, un ministerio difícil. Dice en el versículo número 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí vemos algo muy interesante, por eso le puse en el primer punto un ministerio difícil. Aquí vemos que Juan Marcos se regresa a Jerusalén, ya no quiere seguir al viaje misionero. ¿Por qué? Porque estaba viendo que la situación era muy difícil, ¿no? Posiblemente. Pero también lo que estaba presenciando Juan Marcos era de que Pablo se estaba centrando en predicar la palabra a los gentiles. Y a lo mejor eso pues también no le pareció bien, porque él era un judío, ¿verdad? A lo mejor muchas cosas pasaron, pero resulta de que el ministerio que se les había encomendado era un ministerio muy difícil porque era viajar por lugares insólitos o indómitos, ¿verdad?
en peligro, ¿verdad? En peligro de los asaltantes, en lugares muy peligrosos, en donde se cree que Pablo aquí en este lugar estaba enfermo de la malaria, imagínense, ¿no? Entonces era una situación muy difícil que nos puede dar un poco de la imagen de por qué Juan Marcos decidió regresar a Jerusalén. Más adelante Pablo se refiere a Juan Marcos como que no, yo no quiero nada con él, ¿no? En el segundo viaje misionero, Bernabé le encomienda a Pablo, le dice, pues vamos a llevarnos a Juan Marcos, ¿no? Pero él dice, no, ya no nos vaya a hacer lo mismo que nos hizo en el primer viaje. Y no quiere saber nada de Juan Marcos. Pero más adelante vamos a ver que con el tiempo Juan Marcos también, ¿verdad?, va a demostrar que es un fiel servidor del Señor. Y Pablo lo va a tener que reconocer. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos que Pablo y Bernabé zarpan de Pafos. Termina su trabajo misionero ahí en donde habían llegado, ¿verdad?, que era a la isla de Chipre, y que estaban ya en el lugar de Pafos, ¿verdad? Y zarpan, pero con rumbo a Perge de Panfilia. Y dice la escritura en el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Siria y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Sí, vemos aquí otro lugar llamado Antioquía de Siria, ¿verdad? Este lugar, aunque se llamaba Antioquía, no era el mismo lugar de donde venían, ¿verdad? Ellos venían de Antioquía de Siria. Y aquí se encuentran en un lugar llamado Antioquía de Psidia, donde se encontraba un gobernante que tenía un hijo que se llamaba Antíoco, y por eso se llamaban Antioquía, ¿no? También. Bueno, dice la escritura que ellos llegan a ese lugar y lo primero que hacen es entrar a la sinagoga en un día de reposo, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios. Vemos que el mismo método que utilizan siempre es llegar primero a los lugares donde llegaban, y lo primero es visitar las sinagogas para predicar el evangelio ahí primero. Y bueno, se sientan, y vamos a ver el punto número 2, predicando que Jesús es Dios. Entonces vamos a ver cómo sucede esta prédica de Pablo. Dice el versículo número 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces vemos que se estaba cumpliendo toda una liturgia, la liturgia que se llevaba a cabo en una sinagoga. Ellos leían la ley. Ellos primero le leían la ley y los profetas, ¿verdad? Y después daban un mensaje. En este caso, se acostumbraba que cada que había visitantes a la sinagoga, se invitaba a que esos visitantes dieran la palabra o dieran la reflexión. Y ese día, pues, nos sucedió lo mismo, ¿verdad? Dice aquí que los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Bueno, pues, y Pablo y Bernabé, pues, aprovecharon la oportunidad. Del versículo 16 dice, entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios. Aquí se estaba refiriendo a dos grupos, si se dan cuenta. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿A quiénes se estaba refiriendo Pablo? En las sinagogas por lo regular se congregaban ahí tanto los judíos como los que no eran judíos, pero que eran prosélitos, ¿verdad? Eran de otros países, no eran judíos, pero ellos creían en Jehová, ¿verdad? O sea, eran prosélitos de la religión judía y estaban reunidos ahí. Por eso en el sermón de Pablo, lo primero que se refiere es a un saludo hacia ellos, ¿verdad? A los judíos
y a los que teméis a Dios. Continúa diciendo Pablo, oíd. Y empieza dando una historia, ¿verdad?, de lo que había pasado, de lo que le había pasado al pueblo de Israel. Por lo regular al pueblo de Israel le encantaba que les hablaran de la historia de su pueblo. Y en este caso, pues Pablo empieza con esta historia. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Aquí cuando estaba hablando de que los soportó en el desierto, bueno, se está refiriendo ahora sí que en dos direcciones, ¿verdad? Por una parte, Dios fue el soporte de ese pueblo durante todo ese caminar por el desierto, ¿verdad? Él los soportó, les dio agua, les dio alimento, ¿verdad? Les dio un lugar donde no les diera sombra, ¿verdad? Y por las noches les daba luz. Entonces realmente Dios les dio un soporte. Y por otra parte, pues sí, también Dios los soportó. Porque nosotros vimos, ¿verdad?, la historia de cómo el pueblo se portó con nuestro Dios, ¿verdad? Se portó de una manera grosera. Todo el tiempo quejándose de la situación en la que estaban viviendo, ¿verdad? No soportando. No, ellos no soportaban la situación que estaban viviendo. Pero aún así, dice la Escritura, que Dios los soportó en el desierto. Dice en el versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Aquí Pablo les estaba recordando lo que había sucedido con su pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, nuestro Dios les permitió que destruyeran a 7 naciones para que ellos pudieran tomar todo ese territorio que era la tierra prometida, ¿verdad? Dice en el versículo 19, en el versículo 20, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí vemos que en este periodo de tiempo, el pueblo de Israel estaba gobernado por el mismo Dios. A ese gobierno que es dado por el mismo Dios se le llama teocracia. Ellos tenían un gobierno teocrático, donde Dios era el que los dirigía, donde era el gobernador, y les había dado jueces en ese tiempo que eran los líderes del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo en ese tiempo le pide al profeta Samuel que les mande un rey, que ya no quieren ser gobernados por Dios mismo, ¿no? Dicen, ahora queremos nosotros ser gobernados como son gobernados todos los pueblos de todo el mundo, que tienen un rey. Nosotros también queremos un rey. Entonces el profeta Samuel, al escuchar esto, se sintió mal y se lo hizo saber a Jehová. Pero Dios le dijo, no te preocupes, al que están rechazando es a mí, no a ti. Pero los voy a dejar que se cumplan sus deseos, ¿verdad? Y van a tener el rey. Pero adviérteles que van a vivir una situación difícil, porque estos reyes van a abusar de su poder, van a someter al pueblo, y en vez de que les vaya bien, van a ser explotados. Bueno, pues el profeta Samuel les advierte al pueblo que iba a suceder, y aún así el pueblo de Israel dijo, no importa, nosotros queremos un rey. Bueno, pues en este tiempo, dice el versículo 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice la Escritura que por 40 años tuvieron el reinado de Saúl. Y por la historia, por lo que sabemos, por las historias bíblicas, pues sabemos que no les fue tan bien al pueblo de Israel, porque al final Saúl estaba haciendo barbaridades con el pueblo de
de Israel. Por eso es que Jehová decide en un momento dado quitarlo. Y en el versículo número 22 dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí Dios da testimonio de David y dice que es un varón conforme a su corazón. Aunque nosotros conocemos cómo fue David, ¿verdad? Cómo fue la historia de David, que él fue una persona que cometió adulterio, que fue una persona que cometió un asesinato, ¿verdad? Que fue una persona que se equivocó muchas veces. Pero ¿por qué Dios daba testimonio de que David era un hombre conforme al corazón de él? Porque, y lo dice más adelante, porque él iba a obedecer todo lo que él le dijera. Nosotros, como David, también cometemos errores. Constantemente estamos cometiendo errores. Pero si nosotros queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, entonces tenemos que ser como David. ¿Qué es lo que pasó con David? David se arrepintió de su mal comportamiento y pidió perdón y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Esta actitud de David, precisamente por esto es que Dios decía que ese hombre era conforme al corazón de él, porque era un hombre que se arrepentía y que cambiaba su actitud, aunque no se quitaba de encima, ¿verdad?, todas las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Tampoco se los quitaba. Bueno, fíjense que aquí Pablo, en su discurso, en su sermón, imagínense a toda la gente ahí sentada, llena estaba la sinagoga, y les estaba dando lo que había pasado con la historia de Israel. ¿Cuál era el propósito de Pablo con presentarles esta historia detallada? El propósito de Pablo era llegar hasta Jesús. El propósito de Pablo era hacerles entender a los que estaban oyendo que con Jesús se cumplía la promesa de Dios de salvación, que con Jesús se cumplían todas las profecías hechas del Cristo. Esta era la intención de Pablo en este discurso. Dice continúa el versículo número 22: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si recordamos una de las profecías, dice que decía que el Cristo nacería de la vara de Isaí. Por eso es que está mencionando esta parte, ¿no? Entonces, poco a poco les está mencionando y está trayendo a colación las profecías que nos iban a llevar hacia Jesús. Dice el versículo número 23: de la descendencia ¿de quién? De David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí ya va aterrizando, ¿no?, Pablo en toda esa historia, y dice: con Jesús se cumplen todas las promesas de nuestro Dios para salvación. Y continúa diciendo en el versículo 24: antes de que llegara Jesús, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Sí? Trae a colación el ministerio de Juan el Bautista. Y también está citando todas las profecías que hablaban de la venida del Cristo, ¿verdad? Porque más adelante aquí Juan les está diciendo: yo no soy el Cristo, yo soy únicamente alguien que vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad?
cosa que también eso se decía en las profecías, de que iba a haber un hombre que iba a venir con antelación a Jesús o al Cristo y que le iba a preparar el camino. Y todo esto se los estaba llevando, se los estaba recordando, les estaba recordando la historia de todos los profetas, precisamente en su prédica. En el versículo número 26 dice: varones hermanos, continúa diciendo Pablo, hijos del linaje de Abraham, y los que entre nosotros teméis a Dios. Se estaba refiriendo a las dos partes que estaban presentes. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces aquí ya aterriza y les dice: para ustedes es este mensaje de salvación. Así es como nosotros tenemos que aterrizar nuestro mensaje cuando llevamos el evangelio a otras personas, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle a las personas: a ti es quien Dios ha querido darte este mensaje de salvación el día de hoy. Así como se lo estaba diciendo Pablo a su audiencia en ese día. Y en el versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aquí Pablo estaba acusando a los gobernantes, a los religiosos de esa época, de ignorantes de las Escrituras. Los estaba acusando, dice, porque no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Les estaba diciendo, ellos fueron unos ignorantes de las Escrituras. Porque si ignorando las Escrituras, si ellos hubieran conocido, si hubieran reconocido a Jesús, otra cosa hubiera sido. Porque estaban todas las profecías que hablaban del Cristo, de cómo iba a venir, y no reconocieron a Cristo. Entonces aquí Pablo los estaba acusando de ignorantes de las Escrituras. Y en el versículo 28 dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aquí Pablo les estaba cite y cite lo que decían los profetas, porque les estaban diciendo: con la muerte de Jesús se cumplió lo que decían las Escrituras. Se cumplió que Cristo iba a morir en la cruz, y que después de que iba a morir en la cruz, iba a ser sepultado. Dice aquí en el versículo 29: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Entonces aquí en la prédica de Pablo, fíjense bien, fíjense bien cuáles son los puntos que se habían hablado. Pablo había mencionado que el Dios vivo y verdadero se había encarnado en el Cristo. Que para que se cumpliesen las Escrituras, lo habían condenado a muerte en la cruz. Que después de muerto iba a ser sepultado, ¿verdad? Pero que al tercer día Dios le iba a resucitar de entre los muertos. Fíjense los elementos que lleva la prédica del Evangelio. Estos elementos no deben de faltar nunca en la predicación del Evangelio. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, estos puntos tienen que ir siempre. Y Pablo cumplía fielmente predicando el Evangelio de Jesús. Dice el versículo número 31, y Jesucristo, una vez resucitado, se le apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. No solo resucitó Jesús, les dijo a ellos, sino que anduvo durante 40 días entre la multitud
y se le apareció a muchos, dice la Escritura, y más adelante dice que a más de 500 personas se le apareció Jesús. Y ahora todas esas 500 personas eran los testigos de que Jesús había resucitado. Dice en el versículo número 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿A quiénes? A nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Y continuaba Pablo citando las Escrituras. Esto quiere decir que cuando nosotros prediquemos el evangelio, tenemos que estar citando las Escrituras. Nosotros no podemos predicar la palabra sin estar citando la Biblia. Y esto dice en la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, ¿no? Como ahora predicamos el evangelio. Pero Pablo estaba citando, dice que el Salmo 2, le citó el Salmo 2 y dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba citando las Escrituras. En las Escrituras decía que el Cristo no iba a quedar muerto, que el Cristo no iba a quedar en el sepulcro, que el Cristo no iba a ver corrupción, sino que iba a ser levantado por Dios. Y entonces Pablo continuaba hablando de Jesús, y este Cristo era Jesús, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces estaba diciéndole Pablo, bueno, aquí en el Salmo el Salmo estaba hablando de Jesús, del Cristo. No estaba hablando de David, porque David pues sí murió, y él sí se quedó en el sepulcro y vio corrupción, pero el Cristo no. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Se estaba refiriendo a Cristo. El Cristo sí resucitó y no se quedó en el sepulcro. Dice en el versículo número 38, sabed pues esto, varones hermanos. Está concluyendo ya el mensaje de Pablo y les dice: sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesucristo, ahí les estaba diciendo, por medio de Jesucristo todos podemos obtener el perdón de los pecados. Y en el versículo número 39 y dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces aquí Pablo termina su prédica diciendo: y como ustedes saben, por medio de la ley nadie podía ser salvo, y únicamente por medio de Jesucristo todos aquel que en él crea podrá ser salvo. Dice el versículo 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo es justificado todo ¿quién? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Jesucristo será justificado delante de Dios. Entonces termina su prédica Pablo diciendo: todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Y bueno, pues vamos a ver el punto número 3, que una vez terminada su prédica, ¿verdad? La prédica del Evangelio, no se queda aquí Pablo, que también nosotros eso es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento. Pablo y también nosotros en este tiempo, cuando prediquemos el Evangelio, cuando terminemos, tenemos que llamar al que nos esté oyendo al arrepentimiento, así como lo hizo Pablo. Dice en el versículo número 40:
Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Aquí les estaba diciendo Pablo, les estaba advirtiendo, cuídense de que no vaya a caer sobre ustedes lo que decían los profetas. Dice en el versículo número 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguien os la contare. Aquí estaba citando también al profeta, de que muchas cosas pasarían en este tiempo y muchos no creerían. Entonces les estaba advirtiendo que no sea esta situación la de ustedes, y que también sean nuestra advertencia, ¿verdad?, a las personas cuando les predicamos la palabra de Dios. Al final les tenemos que decir, pero el día de hoy que tú has escuchado este mensaje de salvación, que no vaya a ser como lo que les pasa a muchos, de que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, de que escuchan este mensaje y lo pasan por alto, porque este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo que Dios ha dado para la salvación. Tal vez no haya otro tiempo, ¿verdad? Este es el llamado al arrepentimiento que nosotros tenemos que hacer. Y por último, el punto número 4, cumpliéndose la voluntad de Dios. Cumpliéndose la voluntad de Dios, dice en Hechos 13:48, en un versículo más adelante que va a venir. Nosotros vamos a ver precisamente este tema en la próxima prédica. Es un tema muy interesante que habla acerca de la predestinación. El mensaje de la próxima vez va a ser acerca de la predestinación, acerca de la elección, acerca de los elegidos de Dios, ¿verdad? Que es un tema muy, muy interesante para la iglesia el día de hoy, en donde hay mucha división en ese concepto, ¿no? Pero bueno, dice aquí en Hechos 13:48, cuando los que no eran judíos oyeron esto, después de escuchar el mensaje, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna, creyeron en Él. Esto es algo grandioso y algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la Escritura está siendo enfática y dice, y no que todos los que escucharon creyeron, No. Aquí no está diciendo, y todos los que escucharon la prédica de Pablo creyeron. No. Aquí está diciendo enfáticamente algo muy, pero muy, muy interesante. Lo que está diciendo la Escritura es que todos los que Dios había elegido para recibir vida eterna, creyeron. Únicamente los que Dios había elegido para recibir vida eterna creyeron. Los otros no creyeron. Muchos no creyeron. De igual manera, nosotros cuando predicamos el Evangelio, tenemos que tener en cuenta este punto, que si Dios eligió a esta persona que le estamos predicando para que él reciba vida eterna, ¿qué va a pasar? Va a creer en el mensaje. Pero si no ha sido elegido por nuestro Dios, entonces no va a pasar nada. Entonces aquí vamos a ver en este hecho histórico que nos está narrando el libro de Hechos, estamos viendo algo que sucedió en esta región donde llegaron en su primer viaje misionero, ¿verdad? En esta congregación de judíos sucedió que Pablo les dio un sermón bastante interesante. Les dio un sermón donde les relató la historia del pueblo de Israel, pero se centró
en su mensaje en la encarnación de Dios por medio de Jesucristo, en la muerte de Jesús en la cruz, en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Este es el mensaje que Pablo dio a su audiencia en ese día. Y el hecho más importante o el más interesante de este hecho histórico fue que creyeron únicamente los que habían sido elegidos por Dios para vida eterna. Bueno, pues vamos a concluir este mensaje. De esta manera, un ministerio se nos ha encomendado, nada fácil de realizar, que por voluntad de Dios así ha sido designado. Predicar el evangelio de la promesa de Dios, o sea, la salvación. Que Jesús es Dios, que se encarnó, que fue muerto y sepultado, que resucitó, que solo en Él tenemos perdón de pecados. Y por último, llamar al arrepentimiento. Decir a la audiencia, a nuestra audiencia, decirle: ¿crees que Jesús es Dios? Pues también los demonios creen y tiemblan. No basta con creer que Jesús es Dios, sino que es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo. Sométete a Dios, reconócele como el Señor de tu vida. Eso es lo que tenemos que llamar a la gente. No solo basta con creer que Cristo es Dios, sino es necesario también entregar nuestra vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues este es el mensaje que hemos recibido de parte de nuestro Dios el día de hoy. Vamos a orar, dándole gracias a Dios. Señor, gracias te damos en este día por tu mensaje, porque el día de hoy nos has revelado lo que sucedió en la primera iglesia, lo que sucedió en el primer viaje misionero, de cómo Pablo le predicó a esta gente reunida en esta congregación, de que el propósito principal del mensaje de Pablo fue declarar que Jesús es Dios, de que Jesús es el Cristo del que se hablaba en toda la Escritura. Este es el propósito de cuando nosotros llevemos el Evangelio a las personas. El propósito de presentar el Evangelio es que ellos puedan creer que Jesucristo es Dios. Porque si ellos creen que Jesucristo es Dios, entonces ellos recibirán vida eterna. No hay de otra manera. No es un mensaje nada más teórico de que ellos puedan conocer que Jesús es Dios, sino que por último nosotros tenemos que llamar a la gente a que se arrepienta y a que ponga toda su vida en Jesucristo, a que se someta a Jesús. Gracias Dios porque nos has revelado el día de hoy cómo predicar el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de presentar el Evangelio, Dios? Te damos gracias, Dios, en esta hora, porque nos has dado con un ejemplo muy claro qué es lo que tenemos que hacer en nuestro ministerio. Nuestro ministerio es el mensaje de salvación. Para eso nos has llamado, para predicar el mensaje de salvación. Te damos gracias, Dios. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría y fortaleza y que nos pongas en nuestros corazones a las personas a quien tú quieres que nosotros les prediquemos este mensaje de salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.